Y así continuamos y han escuchado ustedes El Alma Llanera. Y ya tenemos en las líneas en directo Venezuela, en las calles venezolanas. Vamos a hablar con Noel Alejandro Leal, que está en línea, mandarle un abrazo, pero antes decirles que el día 5 es la independencia de Venezuela. Ojalá lo festejemos en grande de otra manera. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Un abrazo. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lenny, y a todos en el estudio. Gracias. Profesor, gracias por colocar el Alma Llanera. El Alma Llanera es el segundo himno de Venezuela, es algo que hemos adoptado como nuestro segundo himno nacional, nuestro himno, el Gloria al Bravo Pueblo, y el Alma Llanera es algo que nos identifica también en el mundo y hace que el venezolano sienta, no importa dónde esté, eso que los portugueses llaman morriña, ese sentimiento que va más allá de la morriña, que es un sentimiento que exalta, que emociona. El Alma Llanera es una pieza realmente hermosa y esa interpretación que ustedes colocaron es realmente bella. Qué lindo, me alegro mucho, mi querido Noel. Bueno, yo diría, estoy expectante. ¿Cómo andan las cosas? El país batalla, profesor, el país batalla. La gente está entendiendo que hay que seguir en la calle para poder doblarle el brazo al régimen. El régimen y a la posición que convalida el régimen. Pero la pelea se hace cada vez más dura, profesor, en el sentido de que no existe ningún tipo de capacidad institucional que le ponga ningún tipo de freno al exterminio que ha ido implementando el gobierno desde hace mucho tiempo. Y ahora simplemente lo ha acelerado. No es la primera vez que el chavismo decreta la guerra hacia los venezolanos. Maduro esta semana fue muy claro en ese sentido, ¿no? Pero no es la primera vez que Maduro mismo lo dice y tampoco es la primera vez que el chavismo como tal lo dice. Chávez en varias alocuciones amenazaba con acabar sectores completos de la sociedad venezolana si no lograba imponer su visión. Ya en 1992, en una de sus aberrantes cartas, cuando estaba preso en la prisión de Yare, habla sobre la necesidad de una guerra fratricida para imponer su visión. Maduro simplemente está continuando con su legado criminal, con esa lógica propia del comunismo, que no existe el comunismo en libertad y que simplemente se puede imponer a través de la fuerza. Nadie es tan absurdo como para poder aceptar una política que quita la libertad, que establece un proceso de igualizar y hacernos a todos iguales a través de la miseria. Es por eso que el comunismo jamás se puede colocar, se puede implementar en libertad y que siempre deja esa estela de sangre y de destrucción. Bueno, fíjate que hace un ratito estaba leyendo las estadísticas de que en este supuesto maravilloso país de Cuba, comunista, los salarios ya están mensualmente en 21.50, $21.50. En Venezuela, Está ganando bastante más que el promedio venezolano. sí, porque ustedes están en 7 pesos, $7. Sí. A eso nos ha llevado la revolución socialista, que simplemente ha venido destruyendo cada una de las cosas. Esta mañana precisamente estaba conversando con alguien que me hablaba sobre ¿y qué pasa si el gobierno coloca algún tipo de corralito? Y yo le respondía, pero es que tú no entiendes que nosotros estamos en algo peor que un corralito desde el año 2003. Esto es una cosa de loco. Nosotros desde el año 2003 tenemos un control de cambio que paralizó nuestra posibilidad, la libre convertibilidad de la moneda. Y el gobierno activó un proceso inflacionario que trae un proceso de devaluación de la moneda, hacer que la moneda valga absolutamente nada. Nuestra moneda, si la pudiésemos cambiar libremente, estaríamos hablando de esto de casi 10.000 bolívares por dólar. Es una cosa totalmente absurda si tomamos en consideración que para el año 2003, cuando teníamos todavía el bolívar sin la reconversión que hizo el gobierno venezolano, es importante recordar que el chavismo agarró nuestra moneda y de repente le quitó lo que nosotros llamábamos 3 ceros, pues, y el valor de 1.000 bolívares lo llevó a 1 bolívar. Antes de esa reconversión, el dólar estaba en una paridad de 500 bolívares dólar. Y si lo ponemos en cero, estábamos hablando que
que nosotros pasamos de menos de 5 bolívares dólar a esta realidad de casi 10.000 bolívares dólar en 13 años de chavismo. Ahora, ¿quién se habrá quedado con tanta diferencia, no? Porque es increíble y ya sabemos quiénes son, pero... Sí, por supuesto. Es que son millones, por eso es que yo siempre insisto que para poder calcular la pérdida económica de lo que ha significado la imposición del chavismo, hay que calcularla multiplicando planes Marshall, porque multiplicarlo por números reales es ridículo. Nosotros debemos haber perdido en Venezuela un promedio de bastante superior a la docena de planes Marshall durante los años de la revolución, igual que la pérdida en vidas de venezolanos es algo que históricamente durante el proceso chavista supera el promedio de las guerras modernas. Hay que tomar en cuenta que durante los años del chavismo, profesor, nosotros tenemos víctimas de la violencia, de una política de inseguridad impuesta por el Estado para fomentar no solo el éxodo de venezolanos que huyen por la inseguridad desatada, sino que también ha venido colaborando mucho para poder matar selectivamente a grupos y grupos de venezolanos disfrazándolos de la violencia cotidiana. Nosotros venimos en un promedio de casi 25.000 muertes al año, lo que nos sitúa en 430.000 muertes, 425.000 muertes durante el proceso de revolución, muertes violentas. Es algo totalmente salvaje y es que vivimos en una guerra impuesta, una guerra de exterminio impuesta por el gobierno. Y ahora esa guerra de exterminio lleva ya a las calles de una manera más salvaje. Profesor, les envié un par de audios que es un hecho sucedido esta semana, es un hecho espantoso, porque quizá muestra parte de la realidad actual de una manera más clara. Esos audios cuando tú lo digas, de Caracas. Cuando tú lo digas, ya lo ponemos. Deme un segundito. Esos audios pertenecen al oeste de Caracas y es frente a la represión que estamos viviendo en las zonas, en el oeste de Caracas, en distintas zonas del país, por supuesto, pero esa zona en específico cuenta con un sector deprimido de la sociedad y un sector que ha estado durante mucho tiempo contaminado por la violencia. Eso no es nuevo, no es exclusivo del chavismo, pero simplemente con el chavismo se ha multiplicado y aumentó el acceso a armas. Entonces tenemos allí que existen cualquier cantidad de personas con armas, no solo delincuentes, sino personas que la han utilizado para su propia defensa. ¿Qué pasa qué es lo que vamos a oír? Lo que vamos a oír es qué pasa cuando el gobierno va y busca reprimir la protesta que ya está tomando esos sectores populares. Cuando esa violencia está tomando esos sectores populares, encuentra respuesta armada. Y quisiera que ahora sí colocaran el audio para que la gente pudiese tener noción de lo que sucedió hace un par de noches y lamentablemente estamos seguros que se repite en distintos sectores del país. Adelante. Están aquí en Caricuao, en la entrada de Ruiz Pineda, y el barrio que está al frente, San Pablito, los encendió a tiros a los guardias, le lanzaron ráfagas y ráfagas y ráfagas de tiro. Escuchen. Tiro, muchísimo tiro están lanzando la guardia ahora, la guardia de Avenida y de San Pablito disparan para allá. Esto es, señores, tiro trancado. Señores, esto parece una guerra, esto es Caricuao, por mi casa. Ahora no estoy contenta, estoy asustada. Santo Dios, bendito. Dios mío, no salgan. Quédense ahí. Bueno. Eso es. Esa es parte de la realidad. Es una guerra. Eso es. Y ahí usted está viendo es cuando esa guerra a la que ha venido sometiendo el régimen venezolano, el chavismo, a Venezuela, a la sociedad,
encuentra, por una razón bastante extraña, respuesta. La respuesta que encontró es esa, la respuesta más violenta cuando llega a donde se ejerce otro tipo de defensa. En las calles todos los días vemos a nuestros jóvenes luchando con sus escudos de metal, plástico, de cartón, reforzado, poniendo el pecho, buscando proteger a la gente que va en las marchas, exigiendo libertad, exigiendo cambio, exigiendo poner fin a esta locura. Porque esa gente que está en la calle no es lo que dice la oposición formal que anda pidiendo elecciones o respeto a la Constitución. No, 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 no. La gente que está en la calle de manera formal poniendo el pecho lo que quiere es poner fin al comunismo, poner fin al chavismo, acabar con esto y buscarle darle libertad a Venezuela. Esa es la realidad. Lo que pasa es que siempre le van a poner toda esta cantidad de maquillaje que ridiculiza la voluntad y la fuerza que está ejerciendo el pueblo en la calle. El gobierno mata y no es nuevo. Eso es muy importante que la gente se entienda, la gente lo entienda. Hoy cuando Jenny hizo la invitación al programa, hablaba de que Venezuela está en una guerra y el mundo no se ha querido dar cuenta. Y es verdad, nosotros estamos bajo una guerra de exterminio, una guerra muy salvaje contra el venezolano. La historia los cuenta, lo que pasa es que nunca podemos a veces entender qué pasa cuando se está haciendo historia, cuando se está escribiendo la historia. Y durante la época de destrucción del chavismo, estamos viviendo este fenómeno de genocidio, de un exterminio, en todas las vueltas que cabe la palabra. Nosotros hemos comenzado, el chavismo inauguró un apartheid informático. Nosotros vivimos ya para finales del año 2014, inicio del 2015, del 2004, inicio del 2005, un proceso de apartheid que fue gracias a un software que se denominó MySanta, donde se tenía la información base de por quién si las personas habían firmado respaldando el referéndum revocatorio para poner fin al mandato de Chávez. Y eso el gobierno lo utilizó como un aparato de persecución. La gente se les negaba las posibilidades de empleo, la gente tuvo que huir del país, una gran cantidad de venezolanos comenzaron el éxodo a partir de eso. Y junto a eso ha venido esta violencia impulsada por el gobierno, una política de Estado que fomenta la inseguridad y ha traído ese número de víctimas que estamos hablando. Y la gente todavía no está consciente de que esto es genocidio. ¿Y por qué la gente no está consciente de eso? Por lo mismo que le comentaba la semana pasada. Usted escucha a un joven diputado, que es algo realmente vergonzoso, un joven diputado de la actualidad diciendo, es que hay que ir a elecciones y el que gane, ganó. ¿Cómo es eso de que el que gane, ganó? Tú tienes a un criminal tomando las armas de la República para matar a tus compatriotas. Esa es la realidad y punto. Y eso tienes que ponerle fin y tienes que juzgarlos después. ¿Quieres juzgarlo a través de mecanismos de justicia transicional y una cantidad de cosas que podemos poner en duda mañana? Eso es otra cosa. Pero no les puedes dar una respuesta democrática, no puedes darle un tratamiento democrático a un criminal de esta magnitud. Esa gracia de intentar vestir de democracia el proceso comunista que ha venido minando el país en todos los sectores, nos puso aquí. Estamos hablando de más de 17 años de destrucción de nuestra sociedad. Estamos hablando de 17 años de destrucción de Venezuela. El chavismo vino a matar venezolanos, a matar a Venezuela. Y no podemos seguir vistiendo de democracia. Ahora, y tampoco es un venezolano, según las informaciones. Y más allá de eso, porque Chávez era venezolano y Chávez fue mucho peor que Maduro. Chávez mató el país, Maduro está bailando en los restos. ¿Y por qué? Porque si Chávez fuese venezolano, si Maduro fuese venezolano, pudiésemos permitirle que siguiese matando venezolanos. No. Lo que está mal y siempre tiene que censurarse, tiene que combatirse. Y el chavismo desde el principio llegó a matar. Desde su primer intento, el 4 de febrero de 1992, su nacimiento fue matando, su nacimiento público fue matando venezolanos, matando soldados inocentes, llevándolos engañados a cometer un crimen contra la patria. Y esa es la realidad del nacimiento del chavismo y ha sido su leitmotiv durante todo el tiempo, matar venezolanos, matar a Venezuela. Ahora, qué impotencia, ¿no? Sentirse que los países que están alrededor solamente, aparentemente, hablan, pero no están haciendo nada. Eso inclusive los Estados Unidos, ¿no?
Sí, es una inmensa impotencia, más que dado que históricamente Venezuela ha hecho grandes aportes por la libertad y la estabilidad democrática de cada uno de los países de la región. Pero principalmente yo creo que hay algo que nosotros quisiéramos de la comunidad internacional y sobre todo la comunidad internacional más, más cercana a nuestra frontera, es calificar al gobierno como lo que es una tiranía comunista. No como la oposición lo viste, que un régimen con deficiencia democrática, no como se discute en la OEA o como se planea discutir en la ONU. No, nosotros tenemos una tiranía comunista. Es decir, es un gobierno al cual hay que ponerle fin porque está allí para destruir países, para utilizar las riquezas de ese país, para fomentar la destrucción de otros países. Es algo que tenemos ya mucho tiempo explicándolo, pero mientras se le siga dando tratamiento como gobierno formal a este régimen de destrucción, no le vamos a poder dar la respuesta completa necesaria, y menos se va a poder entender la cura necesaria para este tipo de situaciones. En Venezuela no existe ningún tipo de Estado de Derecho. En Venezuela no existe nada cercano al equilibrio de poderes. En Venezuela no existe ni el más mínimo esbozo de institucionalidad. Entonces, pretender mantener al país en una línea de conversación, los diputados de la Asamblea Nacional, máxima expresión de la voluntad popular, no, todo eso es pendejada. La realidad es que Venezuela no tiene hoy ningún tipo de estructura político, institucional, que pueda servir de contrapeso frente al avance de destrucción de Venezuela que lleva el chavismo. Y más ahora cuando tenemos como un deadline, una fecha final, que es el proceso constituyente que impulsa en esta oportunidad el chavismo. Este proceso constituyente viene a terminar de entregar el país al proceso del absurdo comunista y viene a entregarle, a convertir a uno de los personajes del chavismo quizá en el hombre más poderoso de la historia de Venezuela. Quiero hacer un pequeño inciso ahí para que nosotros como venezolanos nos demos cuenta de qué es lo que nos viene a medida de que se aproxima la fecha de la constituyente. Profesor, acabamos de vivir una serie de modificaciones militares en los mandos altos. Esta serie de modificaciones militares trajo a las posiciones más importantes, tanto en poder de fuego como en control de zonas, a una promoción militar específica, a un año de graduados específicos, al mismo año de la promoción de Diosdado Cabello. Entonces nosotros estamos hoy militarmente tomados, dirigidos, comandados por los compañeros de graduación de Diosdado Cabello, compañeros que Diosdado Cabello fue lo que se llama en este país alférez mayor de esa promoción, es decir, un hombre que contó con un liderazgo importante en cada uno de esos compañeros de armas que hoy están en posiciones de mando poder. Adicional a eso, Diosdado Cabello es candidato a la constituyente y candidato a presidir la constituyente. El gobierno se abroga a un proceso originario, casi que de refundación de la patria en cada uno de los procesos constituyentes. Es decir, vengo a anular lo poco que queda de los poderes públicos hasta ahora electos o designados por la Asamblea Nacional en anteriores oportunidades. Diosdado Cabello va a pasar a contar no solo con ese poder militar inmenso, sino adicional con legalmente, porque quiero poner muy claras esas comillas en la parte legalmente. Si bien el proceso constituyente, el cual se está invocando, es totalmente ilegal, inconstitucional, también lo fue el proceso constituyente de 1999 y nos trajo hasta acá. Entonces, legalmente pasaría a tener el mayor poder político militar de la historia en Venezuela. Tendríamos que remontarnos al gobierno de Gómez a principios de 1900 para poder estar conscientes de la magnitud del poder que va a quedar en manos de la figura de Diosdado, de la figura de uno de los representantes más conspicuos del chavismo, pues del hombre que Chávez puso a Maduro y a Diosdado, cada uno a la mano derecha e izquierda de él, diciendo hacia dónde quería seguir dirigiendo el país, hacia la ruina, hacia la destrucción. Y hacia eso vamos de manera firme si seguimos sin entender a qué nos estamos enfrentando. Y ese es el gran problema, porque tenemos una oposición que se encarga de vestir de democracia a esta desgracia.
quiere decir que lo que uno está viendo de afuera, el círculo aparte cada vez se va cerrando más para él, porque estas desesperaciones que están poniendo es producto del que tiene miedo, del que tiene miedo de perder la cosa, ¿no? No, profesor. El gobierno hace sus purgas, hace su lógica. Ellos tienen conciencia de que tienen un país totalmente volteado. Ellos están totalmente conscientes de eso y no de ahora, de hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el gobierno tiene años en guerra contra los venezolanos y aplica una máxima de Sun Tzu que es muy importante, esa que dice que es muy importante hacer que tu enemigo no entienda que está en guerra, porque si tu enemigo no sabe que está en guerra, no puede defenderse. Y eso ha venido avanzando, y eso le ha posibilitado al gobierno desarmar al país. Hoy el gobierno sigue avanzando, consciente de que no es mayoría, consciente de que no controla a la población, consciente de que hasta ese gran cerco que utilizaba, ese corral donde metía a los venezolanos, que es la oposición, las ovejas están saliendo del corral, rompieron las barreras y quieren poner fin al régimen. El gobierno estaba muy consciente de eso, está clarísimo en esa situación. Ellos no tienen miedo en ningún sentido. Ellos siguen avanzando, lo que pasa es que avanzan en base a sus realidades y avanzan en sus purgas naturales. Hoy en día enfrentamos a dos figuras adicionales en el tablero, que ustedes deben de tener ahorita mucha referencia, que son dos personajes que le han traído mucha desgracia a Venezuela. Uno es el general Rodríguez Torres, exministro del Interior, y la fiscal Luis Ortega Díaz. Esas figuras se muestran hoy como parte de ese chavismo disidente, crítico y democrático. No, han sido unos criminales. Dígame la fiscal ha sembrado juicios falsos sobre todos los presos políticos que existen en el país, ha avalado cada uno de los procesos electorales que han acabado con el país, a cada uno de los fraudes que han habido. Rodríguez Torres no es de ahorita, no fue en su tiempo en el periodo de ministro del Interior, fue director de la policía política del país, donde se tortura, donde se persigue. Fue en el año 1992, se alzó junto con Chávez y atacó la casa presidencial de la Casona, donde lo que estaba era la esposa del presidente de aquel entonces y sus nietos, y la atacó con poderío militar. Esa es la historia de Rodríguez Torres. Y hoy se muestran como grandes paladines de la institucionalidad. Y cuentan con un sector de la oposición que los lleva a que el país los defienda y los aplauda. Y es parte natural de este tipo de proceso. Volviendo a esa parte de ese genocidio, de esa persecución, en Camboya, Pol Pot logró en una de sus purgas agarrar a uno de sus ministros de defensa y fusilarlo a él y a toda su familia. Y eso le garantizó al régimen de Pol Pot un proceso de limpieza interna y un proceso de reestructuración interna en base al miedo que sembró en los suyos. No porque los suyos le tengan miedo a lo que sucede afuera. Es como los suyos se pliegan a la fuerza que logra ejercer el hegemón, la estructura a la cabeza del poder. Ese es el único, si queremos hablar de miedo, hay dos factores que pueden sentir miedo. Ellos sobre ellos y la población frente al carácter criminal del chavismo. ¿Qué sensación? Bueno, a mí me ha tocado muchas veces en Argentina estar con este dictador llamado Perón y realmente poder ver lo que ellos engañaban al pueblo, ¿no? Para poder quedarse con el poder, igual que siguió dando el peronismo con esta mujer que va a ser ahora senadora, porque como te dije, van a volver de vuelta a presentarse al poder, aunque hoy le han inhibido todos los bienes, pero de un hotel que ellos tenían, el juez determinó inhibirle y ponerle personas para que controlen esa empresa. Pero yo no, la verdad, cómo la historia se va contando y se van... es difícil llegar a ver cómo cantidades de personas sufren y siguen los mismos procesos. Parecería que, bueno, yo supongo que no aprendemos nada, ¿no? Las cosas se repiten. Las cosas se repiten y se banaliza la historia. Nosotros nos quieren hoy imponer una lápida para el futuro de Venezuela, una lápida que se llama chavismo. Ese tótem del pensamiento chavista es algo que tiene que ser inmóvil en Venezuela, como
como Argentina ha tenido que vivir cargando la lápida de Perón. Nosotros nos lo quieren imponer de una manera realmente salvaje. La MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, esta cosa que funge como representantes de la oposición, defienden el legado de Chávez. Hacen que la gente salga a defender esta absurda constitución. Si bien nosotros hoy estamos ante un proceso constituyente que viene a modificar esta constitución es la que ha permitido cada uno de estos desastres que estamos viviendo hoy. Esta constitución y la constituyente de 1999 fue la que allanó el camino para esta realidad. Esta constitución cuenta con un espacio y una serie de articulados y cuenta con una sala dentro del Tribunal Supremo de Justicia que interpreta la Constitución a su manera con una libertad impresionante que ha hecho posible que no exista ningún tipo de legalidad en Venezuela más allá de la decisión del alto poder de gobierno. Y esa realidad es la que quiere la oposición que el país aplauda y defienda. No, nosotros no podemos como venezolanos seguir envueltos en ese manto que va de oscuridad, que es el chavismo. El venezolano tiene que levantarse sobre eso y tomar no solo las manos de la libertad de Venezuela, sino el futuro. Y el futuro está muy lejos de lo que nos trajo aquí, de lo que nos mantiene atados aquí. El futuro está en un cambio político ideológico que nos lleve hacia adelante y en un reencuentro con lo que es el venezolano. Ese venezolano que fue protagonista de esa gesta de independencia que estamos a días de conmemorar, de celebrar. Ese venezolano que fue cabeza propulsora del proceso de independencia de las Américas. Ese venezolano que en su momento ha logrado íconos de ser el país con mayor movilidad social, el país que fue considerado en los años de Pérez Jiménez. Tuvimos la oportunidad de tener una de las monedas más duras de la historia. Nosotros hemos marcado la historia con fuerza, con trabajo, con oportunidades, y con esa oportunidad de la bendición que tenemos por ser un territorio con un potencial para ser un país rico realmente impresionante. Venezuela tiene el con qué, pero para que logre ese con qué tenemos que cambiar la mentalidad, sobre todo político-ideológica, para poder avanzar y tomar de verdad en nuestras manos la realidad de lo que es nuestro país. ¿Y tú piensas que de alguna manera todo esto que vamos en una dirección positiva, en que se va cercando cada vez, le dando menos espacio a Maduro? Yo creo que sí, con respecto a lo que sucede de verdad en las calles, profesor, porque ese joven que está poniendo el pecho, esa gente que salimos a la calle buscando de verdad ponerle fin, buscando enviar un mensaje muy claro a cada uno de los sectores del país de que ya basta de esta tiranía, de que necesitamos cambiar las cosas. Ese cambio cada vez está quedando de una manera más consciente dentro de la gente que está en la calle. Ya la gente está entendiendo cuál es en realidad el engaño al cual buscan someterla de nuevo. La gente está cada vez más consciente de que existe una comunión ideológica entre lo que es el gobierno y lo que es la oposición, una comunión comercial entre lo que es el gobierno y lo que es la oposición. Ha habido muchísimo dinero y mucho de lo que se ha utilizado ese dinero es para corromper y envilecer al venezolano de una manera salvaje, y por eso tenemos cosas que resultan aberrantes. Vemos a policías y a guardias nacionales cometer unas atrocidades con una violencia inusitada, y la gente no puede creer que sean venezolanos haciéndole daño a venezolanos en esa magnitud, y sí lo son. Lamentablemente, no solo tenemos una gran carga de cubanos y una gran carga de mercenariato que están uniformando con los uniformes de la policía y de las fuerzas de represión del Estado. No, también contamos con mucho venezolano que se envileció, que está teniendo una oportunidad de revivir, de poder vivir a sus anchas la esencia del mal típica que existe en distintos sectores y en distintas individualidades. Y eso es algo normal en todas las sociedades. Lo que pasa es que el resto de las sociedades cuentan con liderazgos que llevan a sus pueblos hacia arriba. El chavismo lleva a los pueblos a la destrucción, a sembrarle el odio y el embrutecimiento. Y el resultado del odio y del embrutecimiento son reacciones como las que vivimos en la represión. Son cosas realmente salvajes. Pero hay un país que entiende que para ponerle fin a todo eso, hay que ponerle fin
a todo lo que es socialismo y darle vuelta a la mentalidad y al accionar político del país. Nosotros tenemos que estimular un proceso de equidad, de desarrollo y aprovechar nuestras riquezas para el bien, para las oportunidades que tenemos por delante. No solo es petróleo, profesor, cada vez que nosotros hacemos un pequeño paso por nuestras capacidades mineras, más allá del petróleo, todo lo que hoy se ha denominado el arco minero venezolano, simplemente es para perderse de vista el potencial que tiene Venezuela para poder reconstruirse y marcar una senda correcta y generar una población que tenga conciencia del valor de lo que significa la palabra país, lo que significa la palabra patria, de verdad, lo que significa Venezuela. ¿Tú crees que se estarían preparando más acciones de los chavistas que se dan vuelta, o de este señor que tomó con el helicóptero, dio estas escenas? Supuestamente está metido en la selva y están armados. ¿Qué novedades hay sobre eso? Dentro de las instituciones armadas del país, dentro de tanto la policía como dentro de la Fuerza Armada, existen núcleos que buscan la libertad. Eso es innegable. ¿Cómo se han ido manifestando? Se han ido manifestando de distintas maneras durante todo este periodo. En el año 2002 tuvimos un proceso que aquí se ha dado a conocer como la situación de Plaza Altamira, donde 15 generales, entre generales y almirantes, se manifestaron en una plaza pública en la organización de Altamira, y eso trajo un proceso de conmoción nacional, y en ese momento la estructura política no acompañó las voces de esos militares que se alzaron sin armas en esa plaza. Ese momento se llamó un proceso de desconocimiento, la articulación, la puesta en práctica de esto que es que es la legislación de nuestro derecho natural, el artículo 350 y los artículos 333, poner en base a esta Constitución a caminar los procesos de desobediencia civil y desconocimiento. Después hemos tenido otros distintos procesos y manifestaciones militares y de distintos tipos y hasta policiales. Por eso fue destruida lo que era la Policía Metropolitana de Caracas, porque era una policía que ya se había puesto de manera contraria a las necesidades del régimen. El caso que vimos esta semana fue una individualidad, una manifestación de ese tipo que todavía está generando una serie de más dudas que verdades o respuestas, pero sí deja claro que dentro de las instituciones dentro de las instituciones policiales y militares, existe descontento, existe posibilidades de respuesta, y existe la posibilidad más importante, que es el acompañamiento de los hombres de uniforme al deseo de libertad que está expresando en las calles la población civil. Ahora, entre tú y yo, ¿qué hay de info? Pues supongo que esos policías, esos militares, esas fuerzas de otro tipo, tienen familiares y de alguna manera algo tienen que estar sufriendo lo mismo que sufren los demás. No serán los jefes, pero los que están en cargos inferiores saben lo que puede estar pasando o no. Sí, ¿Qué es sí, lo que supuestamente piensas? Hay ruido, profesor, hay ruido, pero es que nosotros llevamos mucho tiempo con un control del aparato de la información que está en manos del régimen, y esa información, ese control también ha tomado las redes sociales con un proceso de desinformación. Entonces nosotros tenemos lo podemos resumir de esta manera: cuando el rumor es mentira y la información oficial es desinformación, la verdad siempre queda oculta hasta que ya no tiene importancia. Y esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo todos los días. Nosotros no tenemos cómo enfrentar al país a verdades puntuales. Por eso es muy importante que el país se enfrente a su única verdad, que es que mientras el chavismo esté en el poder, no vamos a tener futuro. Mientras el país se enfrente a esa verdad, mientras cada venezolano se sienta consciente de esa verdad, familiar o no de militar, familiar o no de policía, cada venezolano como individuo entienda esa verdad, conseguiremos la libertad. El resto queda enmarañado en una cantidad de rumores, de estrategias de los aparatos de inteligencia del gobierno para mantener al país
en una total incertidumbre. ¿Tú crees que por lo que estás observando, la gente se está, más gente se está plegando o está notándose de que eh, se van poniendo en contra del régimen? ¿O hay Sí, motivaciones que llevan a eso? sí, por supuesto, cada momento la gente entiende que no tiene futuro. Cada joven que sale a la calle, profesor, exigiendo libertad. Esta semana vimos una cosa que es parte de las salvajadas típicas que cometen este tipo de regímenes. Un grupo de muchachos de dos o tres de las universidades principales de la ciudad de Caracas fueron puestos prisioneros por parte de la policía. Y en el proceso los encerraron en un camión cava. Y Sí, dentro del camión cava se coló el humo de las lacrimógenas. Y los muchachos fueron detenidos y fueron requisados y están tengo entendido que ahorita se encuentran en el helicoide, que son parte de las instalaciones de la policía política venezolana, con amenazas de juicios militares y toda clase de barbaridades. Pero uno escucha las voces de sus compañeros y dice, bueno, hay que hacer más ruido, hay que seguir para adelante, ahora hay que hacer más fuerza y ahora hay que imponer con más fuerza nuestro deseo de libertad, porque ahora tenemos una nueva bandera que son nuestros compañeros prisioneros. Y cada proceso que el gobierno busca para sembrar el terror, lo que está encontrando de respuesta es a una juventud que entiende que si no ponemos fin a esto, no hay futuro. Y ese es el principal combustible que está moviendo el deseo de la juventud: futuro. No existe futuro bajo un régimen socialista. Y eso quiere, hace que el venezolano salga a la calle buscando ese futuro. quiere decir que la juventud se va incrementando los que reaccionan contra el sistema. Quiere decir que el sistema no tiene a la juventud en control. No, 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 para nada. Hay una frase hermosa que tiene su símil en cada uno de los países, que es esa frase que dice que cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Y el dolor de las madres al tener que ver a sus hijos enfrentando sin armas esta realidad, haciendo un llamado al entendimiento del mundo, de la necesidad de lo que tiene que suceder aquí para evitar una tragedia mayor. Eso es algo que vibra en cada uno de los hogares de Venezuela hoy. Sí, se nota. O sea, ya en lo que estoy viendo de lo que antes teníamos una pequeña, eh, un sabor desagradable, el sabor de que se está avanzando en que el pueblo vaya actuando y no sea esté pasivo como pasa con los cubanos o toda esa gente. Eso Yo, es lo principal. El país, a medida que va encontrándose con el orgullo de ser venezolano, cuando se va sintiendo, cuando se reincorpora hacia esa visión caribe, cuando se reincorpora cuando pierde esta forma ridícula de tolerar lo antinatural que nos han impuesto, de tolerar lo intolerable y darle paso a lo que es correcto, darle paso a la necesidad de tener futuro, ese venezolano cambia su forma y empieza a rechazar cualquier mensaje que haga que vuelva a bajar la cabeza. Nosotros hemos vivido durante todos estos años una agenda política que ha hecho que el venezolano esté orgulloso de bajar la cabeza, de que el venezolano aplauda no enfrentar la realidad. Y frente a esa agenda se dijo basta. Esa población que está en la calle, esa fuerza que se está viendo a los jóvenes en la calle, que está enfrentando a toda la estructura de represión que ofrece un régimen comunista, que va más allá de la represión institucional de policía o organismos de la Fuerza Armada dedicados al orden público. No, tenemos a toda la estructura de la policía política, a comandos antisecuestros de la policía técnicas, científicas, a comandos de todo tipo en la calle, y cuenta con lo que se ha denominado los colectivos, que no son más que estructuras de hombres en armas civiles que están en pro de la destrucción de Venezuela hace mucho tiempo para poder imponer esa bandera de la lucha de clases eterna. Y ahora armados con una licencia política para delinquir, para sembrar terror. Y salen con sus armas a sembrar el terror
Y frente a eso estamos encontrando una respuesta que va más allá de la juventud, que es la sociedad en sus casas, en sus barrios, en sus urbanizaciones, también estableciendo sus propios mecanismos de defensa contra esa arma del gobierno, estructurando su manera de poder defenderse, respetar y hacerse respetar. Principalmente eso, Quiere decir de hacer que valer lo que vale ser venezolano. no es que hay un centro que agrupa a todos estos muchachos, sino es que esto sucede en cada barrio individualmente y en grupos individuales que son difíciles de combatir, ¿no? Que salen Por eso espontáneamente. Mm. Por eso es que cuando la bandera no tiene manera de ser domada ni controlada, cuando la bandera es futuro, el venezolano entiende, como en cualquier sociedad, de que si no luchas por esa bandera, no tienes vida. Y eso está pasando en cada uno de los sectores de nuestra sociedad, a medida de que el gobierno va o se impone a la fuerza, o a medida de que la necesidad de ese sector se manifiesta. Ahora, ¿qué Ese sucede? deseo es lo que cambia las cosas. ¿Qué sucede? O que me das un pantallazo para los que no estamos en Venezuela y no vivimos, no pasamos ni de paseo por Venezuela. En otras partes de Venezuela, ¿existe reacciones igual que en la capital o es Muchas ya más están más fácil? contundentes. Es más fácil No, reaccionar allá, en otro lado. no, muchas ya están más contundentes, profesor. Nosotros hemos vivido un proceso en la zona andina, en lo que está Táchira, Mérida, realmente fuerte. Hemos vivido una represión increíblemente salvaje, como lo que se ha vivido en estos últimos 2 días en la ciudad de Barquisimeto, en el occidente cercano en Venezuela. La salvajada que se cometió en el estado de Aragua. Es muy importante hacer referencia al estado de Aragua y a su capital, Maracay, porque es lo que nosotros llamamos una ciudad cuartel, es la ciudad militar por excelencia en Venezuela. Es donde está de verdad las principales bases, tanto del ejército como de la Fuerza Aérea, hasta de la Armada. Y el gobierno desató a sus colectivos para que generaran saqueos y terror del más salvaje, intentando quebrar la moral del venezolano que salió a buscarse su futuro. Eso no va a cambiar la disposición de la gente que está ya clara. Por más que el gobierno esté utilizando todos esos mecanismos en distintos sectores del país y esté sembrando el terror con todas las armas que cuenta, se encontró ya con la voluntad de un pueblo que no quiere ser adormecido y que le acabaron las excusas, que ya la oposición no puede ofrecerle una excusa, un nuevo espejismo electoral. O buscas la libertad, o buscas la libertad, o buscas la libertad, o te pierdes bajo el imperio comunista que está hoy con fecha, que es la imposición del proceso constituyente. Ahora digo, cuando el muchacho, un caso, el que sale a la calle y quiere tomarse, un ejemplo, ¿no? Es para que le darle perspectiva a aquellos que no están y algunas veces muchas que están volando y no saben lo que pasa en Venezuela, pero darle una idea a aquel que se preocupa porque le puede pasar a cualquier país. Cuando el muchacho o tu hijo va a la calle y quiere tomarse una Coca-Cola, ¿cuánto le vale una Coca-Cola? ¿O no puede comprarla? No. Si tienes el dinero puedes comprar aquí lo que sea. Mientras tengas dinero puedes comprar. Pero ¿cuánto vale? ¿Cuánto es? es? Y si el muchacho no trabaja o usted es tu hijo, lo tienes que darle un dinerito para que vaya el sábado y domingo a salir a algún lado. ¿Qué tenés que darle? Sí, ese profesor es parte usted tiene noción de lo que era la economía rublo, esa mentira que se vive cuando las economías controladas tienen ese aparato. Puede sonar ridículo cuando yo digo que una Coca-Cola aquí vale 2.500, 3.000 bolívares. Si lo ponemos en relación al dólar, estamos hablando de que no son ni 25 centavos de dólar, 30 centavos de dólar. No es comparable, por supuesto que allá es más costosa, pero es parte de esa irrealidad que presentan estos fenómenos económicos. Cuando yo le estoy diciendo que vale 3.000 bolívares, estoy hablando del 5% del salario de un venezolano. A lo que voy. Por eso ese es importante. ¿Verdad? Sí, pero mira qué barato que está en relación a lo que vale un dólar.
Pero El valor real es lo que incide en el salario, en el ingreso del venezolano. correcto, por eso te decía que el venezolano está ganando, según me comentaba Jenny hace un ratito, 7 pesos, 7 dólares por mes. Ahora tú ponlo en esa perspectiva y te vas a dar cuenta, ¿no? Pero parte de esta distorsión económica que nosotros tenemos ofrece estas irrealidades y hace que el país todavía no haya terminado de estallar, porque todos los procesos comunistas que imponen una serie de controles de precios, controles económicos, control de la moneda, generan una irrealidad económica y una serie de subsidios que hacen que el país pueda funcionar bajo las decisiones del gobierno. Es decir, fíjate, pudiste conseguir arroz, oye, qué bueno, y está mucho más barato de lo que sería internacionalmente el precio del arroz. Pero el asunto es que primero tuviste que pasar un mes con el producto desaparecido, después tuviste que hacer una cola de 6, 7 horas para poder obtenerlo, y con una moneda que simplemente, por más que lo conseguiste más barato que el precio internacional, te quitó la compra de ese kilo de arroz el 45% de tu salario. No, es una tal barbaridad. Y ahora, desde el punto de vista del individuo que quiere mantener su valor, de su dinero, no tiene manera de mantenerlo. O sea, lo que no le alcanza ni para comer, vamos a poner así, lo que se le paga y ir comiendo todos los días. No hay ahorro, Para el digamos. individuo, no, el ahorro no existe, para el individuo promedio no existe. El gobierno estableció, cuando puso el control de cambio para que no pudiésemos tener libre convertibilidad de la moneda, generó una espiral de consumo para, a medida de que la inflación iba comiéndose la moneda, la devaluación iba comiéndose el valor real de la moneda, se generó una espiral de consumo salvaje en Venezuela. Esa espiral de consumo hoy pasó de ser de consumo real, de la oportunidad de alguien de comprarse un carro como una inversión, a ser consumo de insumos, del día a día, de lo que tienes que consumir para poder vivir, el comer. Cuando tú nada más vives, cuando tú nada más trabajas para comer, eres simplemente un esclavo. Y eso es lo que es hoy el venezolano promedio. Personas que trabajan para poder comer. Y te hago una preguntita, si tú vas a comprar el pan y tienes que comprar 1 kilo, 2 kilos de pan. Pan. El pan, eso no existe en nuestro país. ¿Cómo no existe en el país? Es otra cosa. Ok, el pan es trigo, nosotros no producimos el trigo es importado. El gobierno niega los dólares, el gobierno nada más otorga dólares en base a su serie de beneficios. Nosotros tenemos una cultura de comer pan. Nosotros tenemos extraordinarias redes de panaderías regadas por todo el país, panaderías hechas mucho con el esfuerzo de lo que yo llamo ese venezolano de corazón. Muchos de ellos son portugueses que decidieron tomar a Venezuela como su tierra y generaron esta Venezuela de hoy, esa parte bonita, esa mezcla que generó nuestras mujeres hermosas y esa mezcla que generó gente de trabajo, gente que sale a las 5:00 de la mañana a trabajar. Esta gente no tiene hoy acceso a su principal insumo, que es el trigo, porque las cadenas de comercialización se rompieron y nada más dependen de las oportunidades que brinde el Estado. Entonces, pan es algo que aquí no se ve. Aquí usted va a encontrar inmensas colas en las panaderías, las pocas veces que reciben harina, y en el pan comercial de otro tipo, que ya viene preempacado de distintas fábricas, es difícil ya verlo en los supermercados, en los abastos, en los expendios de alimentos. Y por ejemplo, para dar una idea, para aquellos que... ¿Y cuánto vale un atado de cigarrillo? Un atado de cigarrillos. Creo, si mal no tengo idea, creo que el paquetico de 20 de cigarros está como en 6.000 o 5.000 bolívares. Eso, vamos a ponerlo en perspectiva, vendría a ser $0.50, que no es nada, pero es igual parte de esa mentira que estamos viviendo. Claro, con 7 pesos... Para el consumidor promedio, sí, poder acceder a al cigarrillo como tal. El consumidor promedio, si hemos tenido alguna ventaja, es esa, que la gente está fumando menos, a pesar de la desesperación que la induce a fumar, está fumando menos porque se le hace imposible mantener el vicio. También en los negocios, yo he visto en estos países comunistas que se venden los cigarrillos de a 1, no de a 20, ¿puede ser? Se cortó. Le cortaron la comunicación. Bueno, ven que interesante. Jenny, ponen de vuelta lo que pusieron.
Vamos a ponerle, señores, lo que está pasando en Venezuela. Una grabación original de Venezuela. Ahí vamos, ¿eh? Están aquí en Caricuao, en la entrada de Ruiz Pineda, y el barrio que está al frente, San Pablito, los encendió a tiros a los guardias, le lanzaron ráfagas y ráfagas y ráfagas de tiro. Escuchen, escuchen. Tiro, muchísimos tiros están lanzando la guardia ahora. La guardia de Avenida y de San Pablito disparan para allá. Esto es, señores, tiro trancado. Señores, esto parece una guerra. Esto es Caricuao. Por mi casa. Ahora no estoy contenta, estoy asustada. Santo Dios, bendito. Dios mío. No salgan, no salgan. ¿Qué dice ahí? Y estamos hablando con Noel Alejandro Leal y presentando videos originales. Aló. Aquí estamos. Aló, sí, ya estamos de vuelta comunicados. Adelante. Sí, profesor. Sí. Bueno, la parte de lo que sucede en este tipo de cosas, que la comunicación no se puede mantener limpia ni constante. Sí, entiendo. Quería agradecerles de nuevo la oportunidad de poder hablar sobre nuestra realidad, profesor. Muchísimas gracias a todos, de verdad, de corazón. Un abrazo grande y te queremos y estamos contigo. Así vemos. Venezuela, diría, están en guerra. Ustedes saquen sus propias conclusiones.